Bueno, si bien el pasado viernes 1 de marzo fue el inicio del año escolar y el ingreso de las y los profesores, nunca nos olvidemos, ¿no?, para realizar un trabajo tan importante como es la planificación. Bueno, para mañana, martes 5, está previsto el masivo regreso a las salas de clase justamente por parte de las y los estudiantes desde prekinder a cuarto medio. Y acá en Frecuencia Pública, como te comentaba hace unos minutos, queremos hacer un análisis más profundo, dentro de lo que nos permite el tiempo radial, del estado de la educación en nuestro país, donde las miradas hoy apuntan dentro de la contingencia al desempeño de los liceos emblemáticos, el retraso en el inicio de clases en Atacama debido al paro de 83 días del año pasado, por los cuestionamientos, sabemos, al Servicio Local de Educación Pública, conocido como los SLEP, de esa región, además de la persistencia de los problemas de infraestructura para que los establecimientos escolares cuenten con al menos las condiciones mínimas para operar, y esto además sumado a los problemas de convivencia, los atrasos en los aprendizajes y la deserción escolar que se profundizaron, como sabemos, post pandemia, en medio además de una crisis de seguridad. Así que de estos temas, pero partiendo por un análisis más amplio de esta situación que buscábamos revertir en las últimas 2 décadas, cuando ya se cumplen 18 años de la llamada Revolución Pingüina en nuestro país, queremos conversar, como te lo adelantaba, con Mario Sobarzo, doctor en Filosofía Moral Política, académico de la USACH. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido una vez más a tu casa radial. Muchas gracias, Daniela. Bueno, feliz de estar acá, por supuesto, poder compartir con los auditores, auditoras de la radio, y también, bueno, por supuesto, el tema de que esta sea la radio de la universidad. Siempre es un gusto el poder dialogar con público que busca justamente concepciones, busca miradas más amplias que simplemente lo que nos van reventando en el día a día, y que desgraciadamente es una cuestión que nos atrapa porque nos empieza a tener discutiendo, peleando sobre cuestiones que son muy contingentes sin mirar lo que es el bosque, ¿no? Lo que Exacto. es la amplitud de los problemas a los que nos enfrentamos, que tú los nombraste muy bien cuando hiciste la presentación del programa y que hay que entrar a desglosarlos porque creo que están profundamente relacionados. Antes de hablar justamente del tema de la selección escolar y finalmente el SAE, todo el proceso de los SLEP, la deuda que se arrastra y la morosidad del CAE, bueno, también la gratuidad, que fue un logro, pero no es suficiente, los liceos emblemáticos y otros temas que están relacionados, por supuesto, con la educación. Me gustaría hablar a propósito de este bosque, de esta mirada como en dron que podríamos hacer ahora, más allá de las ramificaciones, literalmente. ¿Cómo en estas últimas 2 décadas hemos tenido a fuerza, por un tema de diseño, como lo comentábamos fuera de micrófono, y por supuesto la implementación, volver a revisar lo que nosotros entendemos que fue la gran demanda de las y los estudiantes, lo que es la educación de calidad? Este es un tema que tú has abordado muchísimo desde tu investigación y desde tu oficio, haciéndote muy buenas preguntas, pero luego de 18 años, ¿cuál es tu sensación al respecto? Bueno, lo conversábamos, como tú dices, fuera de micrófono, la sensación de que estamos en el día previo a la Revolución Pingüina, ¿no? Estamos como volviendo a cuestiones que son recurrentes. El informe de la Defensoría de la Niñez claro. Es lapidario porque nos recuerda exactamente los motivos por los cuales reventó la Revolución Pingüina el 2006, e incluso en algunos aspectos ciertas cosas que también veíamos en el 2001. Hay que recordar que la Revolución Pingüina se tiene un antecedente en el 2001 justamente con el levantamiento de los estudiantes por el tema del pase escolar, pero el 2006 es cuando ya aparece por primera vez un movimiento social que logra cuestionar una de las barras fundamentales, uno de los elementos centrales de lo que fue la implementación del neoliberalismo en Chile, que fue la privatización del sistema educativo, tomando justamente el sistema de municipalización, que era una cuestión que cuando revienta el 2006 no daba para más, ¿no? A pesar de todos los programas, todo lo que se había hecho, las iniciativas durante el gobierno de Eduardo Frei en términos de inversión en infraestructura, etcétera, a lo que nos habían llevado era un decrecimiento de la educación pública que hoy por hoy no se ha detenido, sigue disminuyendo. Si no disminuye más es por la llegada de los niños y niñas migrantes que se ubican fundamentalmente en la educación pública, y eso es lo que ha impedido que se cierren más escuelas, porque la situación era lo contrario. Pero la infraestructura siguen siendo los mismos problemas, tenemos situaciones
situaciones de no pago de sueldos a docentes, no solamente en el SLEP de Atacama, sino que también, por ejemplo, en municipios. En el caso del año pasado en Ancud, donde es que los profesores estuvieron varios meses también en movilizaciones porque les estaban pagando un 25% de su sueldo. Estamos hablando de unas situaciones que son francamente desgarradoras desde el punto de vista humano y que nosotros tendemos a quedarnos solo en el guarismo de la cifra, del dato más duro, pero no nos damos cuenta del dilema, de lo que significa esto en términos real para los jóvenes, para las jóvenes, para los niños, niñas y para los que trabajan en torno al sistema educativo. Esto es una cuestión que, como lo dice el informe de la Secretaría de Niñez, es una cuestión que vulnera derechos. No estamos hablando de un tema en el cual sea simplemente una cuestión de infraestructura porque queremos algo fantástico, sino porque los jóvenes perciben que estudiar en la educación pública es una vía de salida directa al trabajo mal remunerado, a la escasa especialización, a la falta de expectativas, etcétera. Y eso es lo que resulta muy terrible, porque si el año 2006 la movilización estudiantil se plantea como una forma de transformación de la realidad, como una forma que atraviesa más allá de la LOCE, incluso llegando a remecer lo que son los cimientos del sistema político, hoy día lo que vemos es más bien una situación de desesperanza. ¿Por qué? Porque muchos de esos dirigentes, de esas dirigentes que fueron las que el año 2006 estaban a la palestra, estaban adelante, hoy día son los que están pidiendo justamente retornar a políticas que parecía que habíamos olvidado, que habíamos superado, como por ejemplo la selección, que lejos de lo que muchos pueden pensar, es una cuestión que es tremendamente brutal, el decirle a un niño o una niña que él sí puede acceder a un tipo de educación en un mismo sistema, como es el sistema público, y otros no. Esa cuestión en un contexto como el chileno, donde es que esto marca la posibilidad del futuro, las expectativas respecto de poder salir de la pobreza, por ejemplo, decirle que no es brutal, ¿no? Es brutal y brutal, como digo, escucharlo de parte de las personas que se movilizaron para decir que había que superar este tipo de situaciones. Entonces, hoy por hoy, si bien pareciera que la situación fuera muy semejante a la del año 2006, lo que cambia, creo yo, es la situación de desesperanza generalizada a nivel del sistema, que se ha visto amplificada por la situación de la pandemia, donde es que los rezagos escolares entre el sistema de educación particular y el sistema de educación pública se amplificaron, se multiplicaron y crecieron en dimensiones que no teníamos anteriormente, como por ejemplo el acceso a tecnologías digitales, que hoy día todo nos indica a partir de los datos de la UNESCO, de los datos de la ONU, que es lo que viene y que estamos en un proceso aceleradísimo de transformación de la incorporación de la inteligencia artificial justamente al sistema, a todo el sistema, y que va a generar un 40% de cesantía de trabajos que van a quedar obsoletos en menos de una década. Estamos hablando de cuestiones que pueden ser a lo mejor hasta en 5 años. Entonces, ¿cómo le decimos a un chico o una chica que está en el sistema público que se quede en el sistema público, que siga tratando de hacer cosas, si ve que además del rezago histórico que ha tenido el sistema público producto de esta apuesta por el sistema privado, además se le dice que esto vienen nuevas transformaciones y donde es que ellos ya están partiendo de atrás, ¿no? Es bastante desgarradora la situación actual. Creo que, no sé, además, si es que hay tantas expectativas de transformación, creo que se han ido perdiendo justamente eso, después de los 2 procesos constitucionales fallidos, más el tercero. Te iba a decir que están muy relacionados en la forma de ir con mucho ímpetu, con mucha garra, si tú quieres, oñeque, con mucha fuerza, luego pegarse, como se dice vulgarmente, un guatazo y luego perder la esperanza. Es muy parecido el proceso, en este caso y además, nuevamente, llevando la bandera o haciendo prendiendo el primer, digamos, fósforo o inicio no gatillante, las y los estudiantes, los jóvenes, como siempre. Exactamente, o sea, son los jóvenes los que han llevado las transformaciones en las últimas 3 décadas en Chile, pero y esta es la gran paradoja, ¿no? Que son esos mismos jóvenes, una vez que llegan al poder, los que se convierten en gran parte en trancas para esas mismas transformaciones. Entonces, aquí hay una cuestión que, como tú bien decías, no tiene que ver con rostros, tiene que ver con cuestiones sistémicas, tiene que ver con transformaciones que para poder realizarlas se requiere, hoy por hoy no se está hablando mucho a nivel internacional, justamente de los liderazgos fuertes, en el cual en el caso latinoamericano tenemos a Bukele, pero en el caso de otros países se toma como referencia a Putin o a mismo Xi Jinping como referentes frente a los modelos occidentales que con estas lógicas de gobernanza y de democrática pareciera que están en una camisa de 11 varas que no pueden de la que no pueden salir.
decir, no están liderazgo más atrapados. que fuertes, liderazgo que están amenazantes más bien, ¿no? Que tienen justamente ahí la presión o el poder de apretar un botón rojo. No, claro, pero eso es una cuestión que hace mucho rato que existe. Pero independiente del discurso, pero claro, finalmente la propuesta es amenazante, más que fuerte, ¿no? Claro, no. Incluso más. Claro, pero desde el punto de vista de lo que ocurre al interior de sus propios países, la sensación de seguridad, de que tú estás saliendo de situaciones que son críticas, de la adaptación, por ejemplo, en el caso de China, de la adaptación a la transformación de la inteligencia artificial, nos lleva 2 décadas de ventaja. Entonces, estamos hablando de un país de 1.400 millones de habitantes y que lejos de lo que son las caricaturas que se nos producen constantemente, donde dicen que en realidad es porque en China les pagan 2 chauchas a la gente, lo cierto es que China ha sido capaz de avanzar en conjunto, sacando a su población de la pobreza, aumentando los niveles de expectativas de vida, al punto que una cuestión que nunca se había visto en China, como es la baja de la tasa de natalidad, hoy día es una realidad, justamente por el nivel de aumento del confort. Ahora, en países como nosotros y en países como Europa, no es casual, esto lo están hablando los mismos europeos, de la principal crisis hoy día es la tasa de natalidad, lo cual hace inviable, por ejemplo, la mantención de los sistemas educativos como los conocemos. Nosotros hoy día en Chile no solo tenemos una baja en la tasa de natalidad, con lo cual se están haciendo innecesario una parte importante del sistema escolar, sino que también tenemos baja en la cantidad de profesores y profesoras existentes en el sistema. Sí, dicen que para el 2025 va a haber una merma bien considerante, un déficit, y no solo como lo mencionábamos en Atacama. Mira, un análisis que fue publicado en el Mercurio a finales del año pasado, en noviembre, de Elige Educar, proyectaba que para el 2025 faltarían más de 26.000 profesores dentro del sistema educativo, que representa un 19% de los educadores que se requieren justamente para ese año. Y para Atacama en particular, hacia ese mismo año, 2025, habrá un 42% menos de docentes respecto a lo que había antes de la pandemia. Y eso también tiene que ver con las expectativas de vida que tienen justamente las y los profesores. Tú que sabes también de la formación. ¿Qué escuchas tú? ¿Cuál es el pulso? Mira, la situación es gravísima a nivel de lo que está ocurriendo hoy día con la formación docente. Primero, no se están cubriendo la totalidad de plazas de estudiantes que pueden ingresar a las carreras de pedagogía. No es nada de raro, porque justamente hay una conciencia desde los propios chicos, de las chicas que salen del sistema escolar, que el ser profesor o ser profesora no es una perspectiva muy buena de trabajo, de futuro. Ya es más que un apostolado. Es un apostolado, exactamente, con todo lo que significa esto que estamos hablando. O sea, del hecho de que tú puedas entrar a trabajar a un municipio, puedas entrar a trabajar a un SLEP donde no te paguen el sueldo, donde no te paguen tus cotizaciones, donde que tengas una situación de inseguridad en términos de salud o en términos de seguridad. Hoy por hoy hay liceos donde es que las balaceras son constantes afuera de los lugares donde ellos están. Entonces, claro, decirle a alguien que quiera estudiar pedagogía pareciera que, como tú dices, es un apostolado. Hoy día, por ejemplo, hay universidades que cerraron todas sus pedagogías, universidades privadas que decidieron cerrar todas las pedagogías y donde es que en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la filosofía, que es uno de los que para mí es de máximo interés por la especialización, tenemos una situación gravísima de que la cantidad de profesores que va a existir en una de las pedagogías con menor cantidad de crecimiento, de hecho tenemos crecimiento negativo de crecimiento, ¿cómo se llama? No tenemos hoy día perspectivas para poder cubrir la totalidad de las plazas de docentes de filosofía, lo cual significa que en regiones, justamente como Atacama, porque la formación de profesores de filosofía va solamente desde La Serena hasta Temuco, y de Temuco hace un par de años, porque anteriormente era hasta Concepción. Entonces estamos hablando de que casi las 2/3 partes del territorio nacional no tienen acceso a formación de profesores de filosofía. Si eso lo multiplicamos en educación básica o en otras áreas, nos vamos a encontrar con carencias realmente significativas en educación parvularia, por ejemplo, donde es que es hoy día la vía de acceso, sabemos, al desarrollo del futuro de los niños, de las niñas. Entonces, tenemos una crisis que es multisistémica, que afecta en muchas áreas, donde es que estamos con una carencia de profesores, pero también con bajas tasas de natalidad, y de la que nadie se está haciendo cargo, porque también esta cuestión es compleja, en el sentido de que hace inviable el proyecto de desarrollo país si es que no nacen nuevos niños y nuevas niñas, y que puedan entrar a la escuela. Ahora, como digo, esto no se ha visto tan grave porque por la llegada de la migración, de la importante cantidad de migrantes que han llegado en los últimos años, que han llenado justamente las escuelas públicas. Y niños y niñas que nacen acá. Claro. que son hijos fundamentalmente de personas de chilenos y chilenas futuras de primera generación, ¿no? Entonces, por supuesto que esto, en términos de una política de desarrollo, no funciona, porque no es simplemente traer gente desde afuera para poder renovar las tasas de natalidad, no es la fórmula.
pero tampoco se ven perspectivas, no, o sea, no hay planes, y esto no lo estoy diciendo al respecto de Chile, lo están diciendo los propios europeos. La comunidad europea está más preocupada de mantener conflictos con sus fronteras que hacerse cargo de cuestiones como el rezago económico que está generando esto, y también la desindustrialización de Europa, por ejemplo, en el caso de ellos. En el caso de nosotros, el cierre, ¿no?, en la región justamente de Atacama, de la única planta procesadora que le quedaba al Estado de cobre, es una cuestión que desde todo punto de vista uno debiera estar cuestionándosela. ¿Por qué? Porque también tenemos una cantidad de discursos que se han ido levantando, que se han ido construyendo y que se han construido, se han levantado en torno al catastrofismo, ¿no? A la idea de que lo que viene es una catástrofe, de que lo que ocurre es terrible, y en vez de eso uno podría decir, bueno, tratemos de buscar soluciones. Si la cuestión va a ser catastrófica, entonces veamos qué vamos a hacer para resolver. Pero claramente no hay nuestra política, nuestros políticos en Occidente, y eso es justamente lo que se compara, ¿no?, en los países desarrollados, con estos otros países, no son capaces de plantearse proyectos de 5, de 20 años, decir, vamos por acá para el desarrollo, vamos por acá para el crecimiento de nuestra población, vamos por acá para lo que entendemos como un buen nivel de desarrollo, etcétera. Estamos más bien atrapados en eslóganes, y esos eslóganes muchas veces son falaces, son cuestiones que construyen los medios de comunicación dominantes y que, desgraciadamente, desde lo que antes teníamos, ¿no?, podía haber una crítica, podía haber un cuestionamiento. Hoy por hoy, Mario, se cae muy rápido. En ese sentido, porque, a ver, tiene muchas aristas, estamos tratando de ver de alguna forma con una panorámica este bosque, pero es inevitable toparnos con estas ramas o estos árboles que caen finalmente, y usando una mala metáfora, pero también, ¿no?, estos incendios forestales finalmente que también pasa en la educación. Y viendo lo que sucede en este mundo globalizado y que a la vez tiene esta tensión por lo local o por lo nacional, y por supuesto se sienten amenazados, y vemos lo que está pasando lamentablemente en Argentina, que era nuestro referente ahí con la figura de Milei y la educación, y que afecta también a las y los chilenos que fueron a buscar una, digamos, sobre todo educación superior, digamos, en las universidades de calidad y gratuita, cosa que al parecer lamentablemente va a cambiar. Pero si nosotros miramos más allá del contexto globalizado y las tecnologías que obviamente cambian este bosque, este paraje, ¿cuándo Chile, quizás si recurrimos a la década de los 60 y hasta entrado los 70, obviamente ahí en el límite con el golpe, había una visión también obviamente proporcional a la época, donde la educación no solamente era un derecho, sino un orgullo, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo volvemos, ya que estamos mirando lo que sucedió hace 50 años, y no solo en Chile, sino en el mundo? Porque la historia, dicen que no se repite, pero rima, se parece, tiene un beat. ¿Cómo ves poder rescatar algunas de esas nociones aplicadas, por supuesto, a la actualidad? Es una extraordinaria forma de plantearlo, porque el problema hoy día es justamente la asociación que hay entre los tomadores de decisión, los que tienen el poder justamente a nivel de los países y en particular en Chile, y lo que es la inmensa mayoría de la población. Cuando nosotros tomamos, voy a partir por una cuestión muy específica, en el caso de Karina Delfino, ¿no?, que es el caso emblemático de lo que ocurrió esta semana, la semana pasada, respecto de el debate sobre la eliminación de la selección en los colegios. Y en los emblemáticos. Exacto. Y recordemos para los auditores, ¿no?, la alcaldesa Karina Delfino, evidentemente también emblemática de la revolución pingüina, y ella señaló en el diario La Tercera que los liceos emblemáticos eran una gran oportunidad, nos permitían salir de una burbuja, abrir un abanico de posibilidades para ingresar a la educación superior, y dijo, creo que el fin de la selección les jugó una mala pasada a los mismos liceos emblemáticos. Claro, ¿qué es lo que...? Fíjate que cuando uno ve, hay un reportaje de agosto del año 2006 que lo hace una periodista, Karina Pavés, en el diario La Nación, desaparecido por sabemos quién, y resulta que en ese reportaje entrevista a dirigentes secundarios de Maipú. Y ellos ya señalaban esta separación que existía entre estos tomadores de decisión que tienen, no por el tema de la educación, aquí Karina se equivoca, lo que a ella la posibilitó el entrar a la Universidad Católica, el tener su carrera, es lo que le ocurre a este porcentaje de chilenos que están en partidos políticos, quienes ingresan a esos procesos de socialización política, por cofradías, por la pertenencia a iglesias o a congregaciones religiosas, a la masonería, etcétera, lo que
tienen ese acceso a una gama de posibilidades muy distintas a las que tiene el 90% de la población que no tiene esa rama de socialización más allá de su familia, que ese es el límite que tiene la familia y los vínculos que puede tener su familia. Más que la educación tiene que ver con una red de contactos y con ciertas cuotas de poder o aspiración de poder. Exactamente, eso es lo que está detrás y eso es lo que los liceos emblemáticos posibilitaban, no era la calidad de la educación. Hoy por hoy lo que muestran los datos es que esos mismos jóvenes hoy día están distribuidos en muchos más liceos, más que los emblemáticos donde es que se concentraban, y que pueden ir a otros lugares a estudiar, y muchas veces lo hacen, hoy día lo sabemos, porque el ranking les da un porcentaje de aporte de puntos que si ellos están en un colegio emblemático tienen que competir con 20 estudiantes de primer nivel. En cambio, si ellos se van a un liceo para terminar su cuarto medio, en un liceo con número, que está en su barrio, etcétera, lo que se van a encontrar es que ellos van a ser el primero, y con eso su ranking va a ser superior y esos puntajes van a ser significativos para ingresar a la universidad. Entonces, hoy por hoy lo que ocurre no es el tema de la calidad educativa de los colegios emblemáticos o los municipales, que si lo miramos en el marco genérico no ha disminuido ni ha aumentado, sigue siendo igual que hace 20 o 30 años atrás. Hay una diferenciación entre lo que es el aprendizaje en los colegios particulares y los colegios municipales o los colegios del SLEP o los colegios del sistema público. Esa diferenciación no ha cambiado nada, pero los liceos emblemáticos era el lugar donde iban los partidos políticos a buscar su dirigente futuro, el recambio de su dirigente futuro. Y hoy día no pueden, ¿por qué? Porque son colegios iguales, comunes y corrientes. Entonces, están perdidas esa perspectiva. Lo que Karina Delfino quiere es tener contrapartes a la cual ir a buscar para poder traerlos al Partido Socialista o al partido que sea. En ese sentido, ese es lo que ellos extrañan, ¿no? Esta estructura de poder, esta estructura de sistema político. Eso no va a cambiar mientras estos tomadores de decisión lo que hagan es mandar a sus hijos a colegios particulares pagados y que sea la perspectiva futura. O sea, sabemos de que, y salió hace pocas semanas atrás, una cuestión que nosotros venimos diciendo hace más de 20 años atrás. Segmentación social. Social, exactamente. El Mercurio, la Tercera, salió un reportaje donde mostraba de dónde venían los estudiantes que vienen y que son los dirigentes políticos, incluso del actual gobierno, ¿no? Que uno ve, por ejemplo, a Antonio Orellanes es como la beca de inclusión, ¿no? Que tiene el gobierno, porque es la única que viene de un liceo del liceo público. Gonzalo Winter viene del Verbo Divino, etcétera. Y empezamos a ver que se repiten estos mismos colegios. Entonces, ¿cómo se le puede pedir a alguien que diseñe algo para una realidad que no conoce? No tiene forma, no hay una perspectiva de que en realidad se vaya a preocupar por algo que no conocen. Entonces, ¿cuál es el gran problema? De que aquí los verdaderos que tienen la información, que tienen el conocimiento de los problemas reales que los afectan son las comunidades escolares. Y esas comunidades escolares, como lo dice el informe de la Secretaría de Niñez, son las que, por ejemplo, sienten que la información no les llega, efectivamente no les llega, lo muestra el informe, no tienen acceso a saber cómo se gastan los recursos. Incluso con cierta ironía, el informe señala que se encuentran con carteles que dice que se han invertido no sé cuántos millones de pesos en ciertas escuelas. ¿Y dónde está esa plata? Si yo veo que el colegio sigue siendo igual, los baños siguen siendo iguales, los patios siguen siendo iguales. Fíjate, nosotros hace una década atrás más o menos, hicimos una mini investigación sobre proyectos participativos en la comuna de Los Andes, que era pensando justamente en cómo se podía saber, y la realidad de los chicos de la comuna de Los Andes, de un colegio que estaba en Río Blanco, cerca de la frontera con Argentina, es la misma realidad del Colegio de los Loros, del Colegio Básico de los Loros, que también está en una frontera y que tienen los mismos problemas que hoy día es el que tiene una escuela con asbesto, ¿no? Eso es una cuestión que hace, la ley lleva varios años. Como 2 décadas comentábamos. De la peligrosidad de ese compuesto. O sea, causa cáncer. Sí, está comprobadísimo. Estamos llevando a una desigualdad brutal. Bueno, zonas de sacrificio finalmente. Son zonas de sacrificio. Bueno, esa realidad de esos liceos, de lo que sale ahí en Atacama, te dicen que los niños no pueden desarrollarse completamente, integralmente, porque no tienen espacios para jugar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como hace mucho calor, no tienen lugares techados, lugares donde poder protegerse del sol. Bueno, hace más de una década en los Andes ocurría exactamente lo mismo, porque en los Andes llega a haber 40 grados en verano, y resulta que vemos que esta realidad sigue siendo repetitiva. No solamente la falta, o más bien los impedimentos al acceso a la educación, sino también el acceso a la salud, a la seguridad y, por supuesto, al juego, que es algo fundamental también para el desarrollo de cualquier ser humano. Vamos a seguir conversando contigo, Mario Sobarzo. Le recordamos a nuestros auditores que acá en Frecuencia Pública estamos con el doctor en Filosofía Moral Política, académico de la FAO, de nuestra casa de estudios, hablando, ¿no?, de
gran, de alguna forma, también dolor y que tenemos hoy, lamentablemente, un sentimiento de desesperanza en relación a la educación pública en nuestro país, pero las grandes reflexiones, las preguntas, como lo hace siempre la filosofía, nos ayudan a mirar este bosque para que en comunidad también podamos hacer cambios, nuevas plantaciones quizás, ¿no? O poder poner quizás mayor diversidad de especies. Vamos a la música. Bueno, retomamos la conversación acá en Frecuencia Pública por Radio USACH 94.5 y por supuesto en nuestras redes sociales @Radio USACH, y recuerda que también estamos en nuestro canal de YouTube conversando en esta ocasión, partiendo esta semana de marzo, en este lunes 4, con Mario Sobarzo, que es, como te decía, doctor en Filosofía Moral y Política y académico de nuestra casa de estudio. Tú llevas mucho tiempo, a pesar de que eres muy joven, pero tienes además, digo que eres muy joven porque eres más o menos de mi generación, Mario, entonces mejor queda así, revisando, analizando, haciendo preguntas, criticando, de alguna manera también denunciando lo que pasa en la educación pública, para no perder también ahí el foco, lo importante, y no quedarse en estas conversaciones superfluas a las cuales estamos muy acostumbrados. Más allá de cualquier investigación, paper que tú hayas hecho, tu trabajo también desde acá de la academia, ¿sientes que al menos desde la reflexión y las universidades se ha logrado algo que a lo mejor debiese permear más a la sociedad y por supuesto a las mismas políticas públicas, que son estas nuevas miradas, sobre todo para un mejor diseño? Porque si no estamos cayendo en general en nuestro país en la implementación, es porque algo también falla en el diseño o en el no entendimiento del mismo. Fíjate que es un gran tema eso de lo que ocurre con las universidades, porque hoy por hoy, esto es muy material, ¿no? Cuesta diferenciar las universidades públicas de las universidades privadas. Estamos atravesados, esto se ha llamado endoprivatización, es un proceso por el cual tú tomas procesos de gestión del sistema privado, del mundo privado, y lo llevas al mundo público. Y la verdad... El modelo es todo del sistema. Claro. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el tema de los papers que decía. Justamente ese modelo de rentabilidad, de evaluación, de calidad del artículo, por ejemplo, que tú presentas, etcétera, que aparece con los Q1 y con estas siglas que se inventan. Lo que tú ves es el proceso en el cual se utiliza en el sistema privado para calificar, para validar proyectos de inversión o para validar proyectos de mejoramiento en algún área, etcétera. O sea, es management. O sea, no es realmente un proceso académico ni un proceso de formación de conocimiento. Lo que tenemos es un proceso de implementación de lógicas empresariales en el sistema estatal, en el sistema público. Y eso hoy día está distribuido en los ministerios, está distribuido en el sistema de desarrollo, por ejemplo, de la infraestructura pública, incluso también a nivel de las universidades. Hoy por hoy parece que las universidades públicas no están cumpliendo un rol relevante dentro de lo que es la sociedad. Por supuesto, es más relevante que lo que puede cumplir otras instituciones, pero muy lejos de lo que era, están por ejemplo. Totalmente, pero no es un problema de las universidades. Los propios académicos estamos atrapados en esta lógica neoliberal que se incorporó al sistema educativo y que productividad también. Productividad en términos cuantitativos, la competitividad, el tema de que si tú no cumples con ciertas cosas te vas fuera del sistema, la métrica. O sea, es una lógica completamente empresarial que se aplica al sistema público y por lo tanto resulta muy difícil que hoy día las universidades cumplan un rol reflexivo, crítico, de relación con la sociedad, de cuestionamiento a las cosas que ocurren en la sociedad, porque en último término está tan encerrado en producir, en generar conocimiento simplemente para poder reproducirte al interior del mismo sistema, que queda poco espacio y poco tiempo para poder dedicarse justamente a enfrentar los problemas sociales. De hecho, lo que está ocurriendo en países desarrollados es que hoy por hoy esas políticas públicas las están más bien implementando centros de estudio, instituciones privadas, etcétera, y las universidades también se han ido relegando, se han ido replegando hacia adentro y fundamentalmente dirigidas a resolver cuestiones de tipo interno del propio sistema. Ya no son tanto como centros de pensamiento, de generación de conocimiento, como fueron pensadas originalmente. En su origen, claro. Hoy por hoy queda poco de eso. Ahora, si esto también hay que considerar que las universidades hoy tienen que autofinanciarse, que por ejemplo el sistema de gratuidad, como tú decías, que se implementó, lejos de generar, por ejemplo, una gratuidad de la demanda, es decir, que la universidad ofrecía cupos gratuitos porque estaba financiada por el sistema público y por lo tanto todo estudiante que entraba a estudiar, por ejemplo,
la Universidad de Santiago, entraba gratuitamente, pero no por una gratuidad de él, sino porque la universidad no cobra, como el sistema argentino, ¿no? Sí. Bueno, acá hicimos lo contrario. Le entregamos la plata, le entregamos la gratuidad al estudiante, y el estudiante elige dónde ir a estudiar. Sí. Entonces, invertimos y generamos una gratuidad de lo que es la demanda y no la gratuidad de la oferta. Entonces, es el estudiante que tiene la gratuidad. Es la libre demanda. Es la libre demanda. Es el concepto. Entonces, ¿qué generas? Generas la sensación de que es mi gratuidad, no es la gratuidad que me da el sistema. Con eso, ¿qué nivel de compromiso público puedes generar en los jóvenes, en las chicas que entran a estudiar a este sistema? No hay una vinculación hoy día en el sentido de sentir que tú estás siendo partícipe del desarrollo de tu país. Lo que estás haciendo es formarte para ti mismo, formarte para poder desempeñarte y poder tener una perspectiva laboral futura. Y también con un tremendo impacto en la realidad, porque muchos jóvenes hoy día salen al sistema y se encuentran con que tienen un mercado saturado profesionalmente, con que una parte importante de los trabajos están en extinción. Pensemos nada más en lo que es, por ejemplo, la publicidad, lo que es el diseño. Los diseñadores son los que están más perjudicados, pero también lo que son la formación de programas docentes. Hoy día la inteligencia artificial, por ejemplo, hablaba con una colega ayer, me decía, oye, hoy día tú investigas y dices, bueno, estoy escribiendo sobre algo, entonces yo antes tenía que empezar a buscar y poner la palabra clave. Tú hoy día le pides al buscador y te hace la selección. Y te hace la selección de lo que está más adecuado a lo que tú andas buscando, te entrega los artículos, o sea, casi te saca las palabras clave del artículo. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Que ese tipo de roles que cumplían antiguamente el intelectual que estaba en la universidad, el investigador que estaba en la universidad, hoy día lo puede cumplir mucho mejor una inteligencia artificial. Entonces, también los propios académicos de las universidades están contra la espada y la pared porque están obligados a tener que reciclarse en este sistema y, por lo tanto, renunciar al ámbito del trabajo público. Si esto es sostenible en el tiempo, es una cuestión que es complejísima, porque si las universidades dejan de cumplir ese rol, se alejan de lo que han sido históricamente las universidades en Latinoamérica. Hay que recordar que las universidades latinoamericanas no es el mismo modelo de Europa, ni es el mismo modelo de Estados Unidos, ni el mismo modelo de los países orientales. Nuestras universidades iban a la par del desarrollo de las sociedades, eran parte activa de las sociedades. Y hoy por hoy vemos que eso ocurre. No estaban diseñadas para una élite, como pasa también en Estados Unidos, que la gente se las pelea, se estresa y son pequeñas ciudadelas también, con muchas comillas, ni siquiera comillas, negocios asociados. Claro. En nuestro país, pensando en Chile, en los minutos de los 60 o antes, ¿no? El siglo XX, pero también México, Argentina, por supuesto, tenían esa visión que ahora se está desperfilando lamentablemente por las administraciones, también que están muy apegadas a ese modelo que comentamos, neoliberal. Y quiero detenerme en los minutos que nos quedan, Mario Sobarzo, acá en Frecuencia Pública por Radio USACH, ya que estábamos hablando a propósito de una de las figuras vinculadas con la revolución pingüina, la alcaldesa que va a reelección, de hecho, Karina Delfino, pero también con lo que pasa hoy con el gobierno del presidente Boric y todas las figuras ya muy conocidas, y la educación en particular, que era ciertamente el pilar, y pareciera que uno de los grandes dolores y decepciones, pero no el único, es la no condonación de la deuda del CAE, porque como dicen en La Moneda, no hay plata, y supuestamente estaba condicionada a la reforma tributaria, solo por poner un tema, uno de los tantos. Pero si vemos el pizarrón completo, nos damos cuenta que parece que no está el foco ahí, con todos los problemas que uno puede entender también, con todas las complejidades, o esto que se ha dicho que otra cosa es con guitarra. Pero ¿qué pasó con la bandita? Es una cosa horrible. Bueno, estamos justamente cumpliendo los 2 años, 3, vamos para el 3er año no de gobierno. Sabemos bien que lo que se hizo en los primeros 2 años ya no se hizo. O sea, eso es una cuestión que es histórica de los gobiernos. Pueden empezar a tratar de sacar las cosas que están pendientes, pero la verdad es que es poco lo que vamos a ver del gobierno en los próximos 2 años que pueda realizar. Ahora, no voy a entrarme en la discusión ideológica que ellos están dando, por ejemplo, Gonzalo Vinter la semana pasada, diciendo que habían perdido la batalla ideológica, la batalla cultural. Yo creo que es un problema de clase, creo que es un problema de conflicto de clase, de que el gobierno trató de levantar banderas de una clase social de la cual ellos no vienen, y por lo tanto terminó siendo muy asistencialista, más en una lógica, más que de izquierda, son cristianos,
¿no? Son como gente... buenas personas. Y buenas personas. Sí, con las mejores intenciones. Me duele la pobreza, ¿no? Pero claro. eso es más bien una cuestión de tipo cristiana, pero no es un discurso materialista que intente transformar la realidad, ni mucho menos. Entonces, ahí yo creo que es un problema justamente de esta mirada de las élites que entran y que han entrado durante todo el siglo XX o el siglo XIX incluso en Chile, con una gran dolor por lo que le ocurre al otro. Pero como no me sucede a mí, la perspectiva que tengo es que no está en mis zapatos. No pongo la otra mejilla. No pongo claro. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que el gobierno efectivamente parece que en temas educativos muy al debe, muy al debe. Lo que ocurre hoy día, lo que sucedió la semana pasada con el informe de la comisión allá del estudio en Antofagasta, en Atacama, sí, de la Defensoría de la Niñez. Pero lo que está ocurriendo no es solamente ahí, son todos los SLEP los que están con crisis hoy día. Creo que deben haber muy poquitos los que están pasando así como más piola, pero los demás están todos con crisis, incluso algunos allanados por una cuestión que es brutal, con situaciones de deserción, de abandono de roles. El caso de Atacama es por justamente uno de los elementos es que el director está ausente hace un tiempo y no han podido reemplazarlo, que no hay mecanismos de reemplazo, etcétera. Pero también, como te decía antes, en los municipios ocurría lo mismo. El caso de la provincia de Chiloé, en algún momento, toda la provincia de Chiloé estaba con deudas educativas, ¿para qué decir? Para el sur, etcétera. Lo que está ocurriendo con la educación rural, ¿no? La educación rural hoy por hoy es una cuestión que va en extinción, y cuando perdemos esa dimensión, perdemos una dimensión que es fundamental de nuestro país, porque si bien la mayoría de la población vivimos en ciudades, hay toda una dimensión cultural, una dimensión educativa que se pierde y que son niños que en el fondo les estamos diciendo que van a ser parias dentro del sistema. Entonces, hoy día la verdad es que lo que vemos es que un gobierno que venía con dirigentes estudiantiles, pero que no han tenido la sensibilidad de resolver los problemas del sistema educativo, de la crisis del sistema educativo, y una crisis que, lejos de ir disminuyendo, va en aumento. Eso es lo complejo, ¿no? Porque si el problema de infraestructura está hoy día al 2024, ¿qué podemos esperar si han pasado más de 20 años desde que se inició esta revolución, 18 años desde que se inició la Revolución Pingüina, y cuántos años desde que el gobierno de Eduardo Frei dijera que iban a hacer la inversión, que ahora venía la inversión en construcción de infraestructura para resolver los problemas, y que después venía la inversión en calidad, etcétera? Bueno, ¿cuándo se ve el tema de la infraestructura? ¿Cuándo se ve el tema de la calidad? ¿Cuándo se ve el tema de resignificar la educación para que efectivamente un joven, en vez de tener que ir al mundo del narcotráfico, prefiere ir a estudiar? Porque lo que le decimos al chico es estudia, o a la chica estudia, pero resulta que él ve a su papá o a su mamá que ganan el sueldo mínimo, que tienen que trabajar horarios extensísimos, que además ha habido... Con una salud mental deteriorada. Deterioradísima. O sea, lo que el informe también señala, ¿no? Lo que ocurre en Antacama, pero eso que podría ser trasladable a cualquier liceo. Sí. Porque el chico del liceo, que lo que te dice es, pero ¿y para qué me va a mandar a estudiar usted si sé que que mi perspectiva es ser mano de obra barata? Por mucho yo no voy a tener el acceso a la universidad que va a tener otro, porque no tengo la misma formación, porque no me han dado las redes de socialización para poder hacerlo. Esto es de primera fuente, ¿no? Cuando uno llega por primera vez a la universidad, nunca has tenido a alguien que haya estado en la universidad. Tú no has sido parte de una familia que es de la universidad. Para ti ni siquiera sabes a dónde vas. Entonces, esa diferencia cultural, esa diferencia ideológica respecto de los roles, la verdad es que está ampliando la brecha. Tú dijiste una cuestión que es muy grave, que es el tema de la tasa de deserción en Chile. Sí. Estamos hablando que Chile tenía tasa de deserción más alta de los países de la OCDE. Estábamos antes de la pandemia, ya estábamos en más del 10% en los últimos 2 años de la enseñanza media. Hoy día estamos sobre el 15%. O sea, estamos hablando de unas tasas de deserción en el sistema escolar que significan que son jóvenes que están siendo vulnerados en sus derechos, en derechos del niño, de la niña, pero también derechos humanos, porque la educación es vista como uno de los derechos que es habilitante para desarrollar otros derechos. Si tú no sabes entender contratos, te van a estafar. Si tú no sabes lo que son tus derechos, te van a engañar diciéndote que en realidad te están dando un premio, te están dando un beneficio, cuando en realidad lo que te están es devolviendo un derecho. Entonces, aquí tenemos una cuestión que es gravísima. Y se habla, no me gusta mucho esta nomenclatura, pero se habla mucho también del aumento de los llamados ninis, ¿no? Que ni estudian ni trabajan. Sí. Mario, para finalizar y agradeciendo como siempre tu análisis, tu conversación y tu disposición con nosotros hoy acá en Frecuencia Pública, me gustaría que pudieras recomendar lo que se te ocurre, podría ser en relación a la educación, que es lo que finalmente nos convoca hoy, pero también a veces una muy buena metáfora que puede ser literaria, narrativa, audiovisual, musical, que le puedas recomendar a nuestros auditores y auditoras de Frecuencia Pública de Radio USACH, porque siempre es interesante
interesante también esos insumos que finalmente también es nuestra autoeducación de lo que vemos que está al alcance. Yo lo hago mucho, tanto como, no sé, con documentales como con la literatura, pero me gustaría saber cuál es también tu soporte artístico también con donde tú te alimentas. Mira, yo les recomendaría, ando muy pegado últimamente con el libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Sí, clásico. Ahí salen cosas muy interesantes, ¿no? Hay una descripción donde es que Huxley describe lo que sería una dictadura perfecta, donde dice una dictadura perfecta es algo que parecería democracia. Y desgraciadamente creo que en nuestros países occidentales lo que está ocurriendo es eso, que pareciera que independiente de quién sale, quién llega al poder, termina siendo el mismo rostro, ¿no? Termina siendo la misma persona porque es parte de un mismo núcleo de poder, es parte de un mismo sector que es el que se ha tomado el poder político. Hasta que efectivamente no haya una disolución y una devolución del poder a las bases populares y ser capaz de tomar acciones directas respecto, por ejemplo, de la forma en que se invierte en las escuelas, ¿no? La verdad es que estamos bastante complicados. Y otra cosa que me llama mucho la atención de ese libro es ese tema de esta formación de sistemas de casta que en el caso, por ejemplo, de la descripción que hace en un momento de que los Gama, que utilizan un lenguaje mucho más simplificado, con monosílabos o bisílabos, él dice que sus diarios están hechos para ellos, para que entiendan de esa forma y se sientan satisfechos del lugar en que están, y que se le refuerza el discurso de que es bueno haber sido Gama porque los alfa tienen que trabajar mucho. Entonces, esto lo vemos nosotros hoy día, en la realidad, en el tipo de discurso que se construye en el sistema educativo, donde se le refuerza justamente a los jóvenes que para qué vas a estudiar si en realidad puedes ganar plata haciendo esto, ¿no? Creo que es un libro que, como tú dices muy bien, está siempre vigente y que describe con claridad cuestiones que hoy día nosotros estamos viendo a nivel mundial, como es la ingeniería genética, que no es menor. Putin en la entrevista con Tucker Carlson lo dijo, ¿no? Cuidado, porque esto nos lleva por un camino, un sendero en el cual la propia humanidad puede desaparecer. Yo te voy a recomendar uno también que lo acabo de leer, lo conocía, pero también es un clásico, un libro de más de 200 años. El Cándido o El optimista, que no sé si El optimista de Voltaire, que también más de 200 años sigue siendo muy vigente con toda esa ironía y esos dolores, esa crueldad también humana. Así que les recomiendo, está también en PDF, una gran libre, ironía, Cándido, ¿no? Una gran ironía. A la idea esta de que el mundo es el mejor posible, ¿no? Exacto, y lo que estábamos hablando también de esa situación también de mirar estas desgracias, las desgracias, digamos, individuales para el bien mayor y colectivo. Que hay gente, la gente que se tiene que sacrificar por la gran mayoría, que también está esa visión a propósito de las guerras que estamos también sufriendo y padeciendo como humanidad. Mario Soarzo, que tengas una linda primera semana oficial ya de marzo. Muchas gracias por habernos acompañado acá en Frecuencia Pública esta tarde. Muchas gracias, bueno, y saludos a todas y todos, y bueno, ánimo a los chicos, a las chicas que están entrando, volviendo al sistema escolar, que los cambios siempre son posibles.